Es un día de abril, en un tribunal de Tampa, Florida. Cameron Herring, de 21 años, se encuentra de pie frente al juez, con la expectativa de que quizá le otorguen libertad condicional, algún servicio comunitario, o en el peor de los casos, unos pocos años de prisión. Su familia ha pasado toda la mañana presentándolo como un joven ejemplar, alguien que cometió un error terrible en un momento aislado de su vida. Su abogado argumenta que su cerebro aún no estaba completamente desarrollado, y testigos expertos se presentan para hablar sobre la toma de decisiones en la adolescencia. Todo parecía inclinar la balanza a favor de Cameron, hasta que el juez Christopher Nash comenzó a leer la sentencia. En el primer cargo, homicidio vehicular, la corte declara al acusado culpable y lo sentencia a 9 años en la prisión estatal de Florida. En el segundo cargo, mismo delito, la corte lo declara culpable y lo sentencia a 15 años en la prisión estatal de Florida. Anunció el juez. 9 años por un cargo, 15 por el otro, sumando un total de 24 años. La madre de Cameron colapsa y los gritos de la familia resuenan en la sala. En ese instante, un joven corredor de autos de la calle aprende que atropellar a una madre y su hija a más de 100 millas por hora tiene consecuencias permanentes que destruirán su vida. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos regresar al 23 de mayo de 2018, en Bayshore Boulevard, Tampa, Florida. Era un día soleado, con cielos despejados y temperaturas agradables. Familias disfrutaban del paseo marítimo, corredores, ciclistas y padres empujando carriolas llenaban la zona. Cameron Herring, de 18 años, acababa de graduarse de Tampa Catholic School apenas unos días antes. Sus padres estaban orgullosos de que su hijo hubiera culminado la secundaria y querían celebrarlo a lo grande. El regalo de graduación, un Ford Mustang 2018, elegante, potente, veloz, el sueño de cualquier adolescente. Cameron apenas llevaba 2 días conduciendo su nuevo auto. Ese día en particular, Cameron estaba al volante del Mustang con su hermano de 20 años, Tristan, como pasajero. Su amigo John Barono, de 17 años, conducía su propio vehículo, un Nissan Altima dorado. Los dos se encontraban en Bayshore Boulevard, una de las avenidas más transitadas y bellas de Tampa. La zona estaba diseñada para la convivencia de peatones, familias y ciclistas, con un límite de velocidad de 45 millas por hora, establecido por la densidad de personas en la vía. Sin embargo, Cameron y John tenían otras prioridades: velocidad, adrenalina y demostrar quién era más rápido. Cuando Cameron pisó el acelerador, el Mustang rugió con fuerza. John respondió en el Altima, y ambos comenzaron una carrera peligrosa, zigzagueando entre vehículos y desafiando cualquier medida de seguridad. Los registros posteriores de su auto revelarían la magnitud de la imprudencia. Cameron alcanzó 102 millas por hora, más del doble del límite permitido. Esta velocidad, en un área diseñada para familias y peatones, se convirtió en la antesala de una tragedia. A esa misma hora, Jessica Riesinger Robinald, de 24 años, cruzaba Bayshore Boulevard con su hija de 21 meses, Lilia. Jessica, de visita en Tampa desde Ohio, había decidido aprovechar el hermoso día para pasear a su bebé junto al agua. Se encontraban en un cruce peatonal, con el derecho de paso claramente a su favor, ajenas al peligro que se aproximaba a más de 100 millas por hora. Cameron intentó frenar, pero la física no conoce de pánicos ni de arrepentimientos. La distancia de frenado a esa velocidad se mide en campos de fútbol, no en metros. El Mustang impactó a Jessica y Lilia con fuerza devastadora. Jessica fue lanzada aproximadamente 12 metros por el aire, golpeando el pavimento con brutalidad. La carriola y la bebé fueron arrastradas y proyectadas unos 20 metros más allá, destrozando el vehículo infantil al impactar. Testigos describieron un sonido desgarrador de metal doblándose y el grito interrumpido de una madre. Luego, un silencio absoluto.
Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Jessica fue trasladada al Tampa General Hospital, pero sus lesiones eran demasiado graves. Lilia sobrevivió unas horas más, pero el trauma para su pequeño cuerpo fue imposible de superar. 2 vidas inocentes se extinguieron debido a la imprudencia de un adolescente con un coche nuevo y una obsesión por la velocidad. John Barono logró esquivar directamente a Jessica y Lilia, pero su participación en la carrera mortal lo convirtió en cómplice indirecto del desastre. Ambos adolescentes fueron arrestados en el lugar, con Cameron aún sosteniendo las llaves del Mustang, en estado de shock, pero consciente de lo sucedido. La investigación reveló que no se trataba de un accidente aislado. El historial del Mustang de Cameron mostraba que, días antes del choque, había alcanzado 162 millas por hora en la Interestatal 75, un récord alarmante para un conductor novato en vías públicas. La evidencia electrónica mostró un patrón de conducción temeraria, una adicción al riesgo y la velocidad que no era solo un capricho del momento, sino un estilo de vida. El día de la tragedia, los registros confirmaron 101 millas por hora justo antes del impacto. Esto demostraba que la conducta de Cameron no era un error momentáneo, sino un desprecio consciente por la seguridad de los demás. Con la evidencia en mano, los fiscales tenían un caso sólido. Cámaras de seguridad, testimonios de testigos, registros electrónicos y la secuencia cronológica de los hechos apuntaban directamente a los jóvenes. Ambos fueron acusados de homicidio vehicular y carreras ilegales. Al principio negaron los cargos, pero la magnitud de la evidencia hizo que John Barono tomara una decisión estratégica: cooperar con los fiscales. Aceptó culpabilidad en 2 cargos de homicidio vehicular y un cargo menor por carreras ilegales. Su sentencia fue de 6 años en prisión estatal, seguida de 15 años de libertad condicional, suspensión de su licencia por 5 años y 200 horas de servicio comunitario. La cooperación y la aceptación temprana de responsabilidad redujeron considerablemente su condena. Cameron, por el contrario, decidió un enfoque arriesgado. En diciembre de 2020, más de 2 años después del incidente, presentó lo que se conoce como pleabierto. Esto significa que aceptaba culpabilidad, pero no negociaba una sentencia específica con los fiscales. En lugar de ello, se ponía completamente a merced del juez, dejando en sus manos la decisión final. Era un riesgo enorme, ya que el juez tenía libertad absoluta para determinar la pena, sin límites ni acuerdos previos. El día de la sentencia, en abril de 2021, la familia y amigos de Cameron intentaron construir un relato emocional. Testificaron sobre su carácter, su juventud y la falta de antecedentes penales. Su tía, con la voz quebrada, describió el devastador impacto que el incidente había tenido en la familia. Su madre, Cheryl Herring, habló de un hijo bondadoso y afectuoso, incapaz de malicia, atrapado por la culpa de un error que cambiaría su vida para siempre. Expertos en neurociencia testificaron sobre el desarrollo cerebral en adolescentes, explicando que la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos y la evaluación de riesgos, no termina de desarrollarse hasta los 20 y tantos años. Parecía que todo estaba dispuesto para que el juez pudiera considerar una sentencia indulgente, basada en juventud, arrepentimiento y circunstancias atenuantes. Pero entonces, el testimonio de David Robinalt, esposo de Jessica y padre de Lilia, cambió el curso de la audiencia. Su aparición en la corte fue silenciosa, lenta, cargada de dolor. Durante 45 minutos, compartió el devastador impacto de perder a su esposa y a su hija. Habló de los sueños truncados de Jessica, de su amor por pasear a Lilia, y de cómo un instante de imprudencia había destruido su mundo. La sala quedó en silencio absoluto, solo interrumpido por sollozos y murmullos de los presentes. Cameron bajó la mirada
incapaz de enfrentar directamente la intensidad del sufrimiento que había causado. David concluyó con un llamado a la responsabilidad juvenil, esperando que la sentencia sirviera como advertencia para otros. El juez Nash escuchó todo: las declaraciones a favor de Cameron, la evidencia científica y electrónica, y el testimonio desgarrador de la víctima sobreviviente. Ahora debía decidir. ¿Un joven de 18 años que causó la pérdida de 2 vidas merecía indulgencia, o la justicia exigía una pena severa? El tribunal estaba en silencio, pesado con la tensión de lo que estaba por suceder. El juez Christopher Nash, con décadas de experiencia presidiendo casos de alta complejidad, repasaba los hechos una vez más. Cameron Herring había tomado decisiones que resultaron en la pérdida de 2 vidas inocentes. Mientras Cameron observaba desde su asiento, una mezcla de esperanza y ansiedad lo recorría. Tal vez, pensaba, la defensa había funcionado. Tal vez la juventud y la supuesta falta de malicia lo salvarían de una sentencia devastadora. Pero la realidad no tardó en imponerse. El juez comenzó su discurso con voz firme, detallando los hechos. La evidencia mostraba que Herring había conducido a más de 160 millas por hora en la interestatal 75 días antes del choque fatal. El día del incidente, el registro del Mustang confirmaba velocidades superiores a 100 millas por hora en Bayshore Boulevard, un área conocida por la presencia constante de peatones. Nash enfatizó que estos comportamientos no eran aislados ni momentáneos, sino un patrón de conducta imprudente y consciente, una decisión voluntaria de ignorar las normas y poner en riesgo vidas humanas. Los rostros de la familia de Cameron reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras David Robinald permanecía en calma. Su presencia era un recordatorio silencioso de la magnitud del daño causado. Había perdido a su esposa y a su hija en cuestión de segundos, víctimas de la obsesión por la velocidad de un joven conductor. Cada palabra de su testimonio, cargada de dolor, había dejado una marca imborrable en la corte. Finalmente, la sentencia se pronunció: 9 años por el primer cargo de homicidio vehicular y 15 años consecutivos por el segundo. 24 años en total. Cameron quedó atónito. La incredulidad lo atravesó por completo. Nunca había anticipado que la decisión pudiera ser tan severa. Su madre cayó al suelo, y el llanto de la familia llenó la sala, mientras Cameron era escoltado fuera del tribunal bajo custodia. Fuera del edificio, los medios y la comunidad esperaban respuestas. David Robinald habló brevemente. La justicia se cumplió hoy. Mi esposa y mi hija recibieron justicia, pero nada las devolverá. Viviré con este dolor el resto de mi vida. Sus palabras eran directas, sobrias y llenas de la resignación que acompaña la pérdida irreparable. La comunidad de Tampa, profundamente impactada, veía en este caso una lección sobre los riesgos de la conducción imprudente y el costo real de la negligencia juvenil. En los días posteriores, se profundizó en el perfil de Cameron Herring. Amigos y conocidos describieron a un joven común, talentoso y enérgico, cuya fascinación por la velocidad había tomado un control absoluto de sus decisiones. Su afición a las carreras clandestinas de autos no era un incidente aislado, sino un reflejo de una tendencia de comportamiento que ya había sido documentada. Su Mustang no era solo un regalo de graduación, se convirtió en la herramienta de su propia caída, un vehículo que simbolizaba tanto la libertad adolescente como la destrucción que podía generar cuando se manejaba sin límites. El caso de Herring generó un intenso debate público. Muchos cuestionaron si la condena de 24 años era justa o excesiva para alguien tan joven. Algunos defensores de la juventud argumentaron que la decisión del juez no consideraba suficientemente la inmadurez cognitiva de los adolescentes. Expertos en neurociencia habían testificado que el cerebro de un joven de 18 años
aún no desarrolla completamente la capacidad de evaluar riesgos y consecuencias. Pero la Corte dejó claro que la magnitud de la imprudencia no podía ignorarse. Mientras tanto, John Barono, el coacusado, había aceptado su culpabilidad y cumplido 6 años de prisión, tras lo cual quedó bajo libertad condicional. Su cooperación con los fiscales y su aceptación temprana de responsabilidad le permitieron una pena significativamente menor. La comparación entre ambos jóvenes enfatizó la importancia de reconocer errores y asumir consecuencias, así como el peso de los actos individuales en la determinación judicial. La tragedia también provocó una reflexión más amplia sobre la seguridad vial y las carreras callejeras juveniles. Bay Shore Boulevard, una vía diseñada para el disfrute familiar, se convirtió en un símbolo de advertencia. Los límites de velocidad existen para proteger vidas, y el desprecio por ellos puede tener resultados devastadores e irreversibles. Las autoridades locales comenzaron a reforzar medidas de control y concienciación sobre los riesgos de la conducción a alta velocidad, especialmente entre adolescentes y conductores novatos. Cameron Herring ahora cumple su condena en la prisión estatal de Florida, con una fecha de posible liberación proyectada para la década de 2040, cuando tendrá alrededor de 45 años. Durante su tiempo en prisión, los informes indican que ha participado en programas de rehabilitación y educación, aunque la magnitud del daño causado y la conciencia de su responsabilidad permanecen como cargas psicológicas profundas. Por su parte, John Barono, tras cumplir su sentencia, ha retomado su vida fuera de prisión, con libertad condicional y seguimiento de sus actividades, un recordatorio de que la cooperación temprana y la aceptación de la responsabilidad pueden modificar significativamente el resultado legal. El caso de Cameron Herring también se convirtió en un fenómeno mediático en plataformas digitales. Miles de usuarios de redes sociales discutieron la equidad de la sentencia, cuestionando si la magnitud de la condena reflejaba justicia o exceso. Sin embargo, para quienes estuvieron presentes en la escena, el caso representa una advertencia clara sobre los riesgos de las carreras callejeras y la responsabilidad que cada conductor tiene hacia la vida ajena. La tragedia de Jessica y Lilia Robinald no puede borrarse. Sus vidas se perdieron en segundos, pero la sociedad observa y aprende, esperando que historias como esta fomenten prudencia y respeto por la vida. Desde un punto de vista judicial, la sentencia de Cameron Herring se analiza como un ejemplo de cómo los tribunales balancean la juventud y la inmadurez con la evidencia de patrones de conducta peligrosos y las consecuencias catastróficas de sus actos. La decisión del juez Nash demuestra que, aunque la defensa pueda presentar argumentos sobre desarrollo cerebral o falta de antecedentes, la deliberación final debe considerar la gravedad de la conducta y el impacto en las víctimas. Hoy, más de 5 años después del incidente, el recuerdo de esa tarde de mayo sigue vivo en Tampa. Las familias que paseaban por Bay Shore Boulevard, los peatones, los vecinos y la comunidad escolar aún sienten la sombra de aquel suceso. Jessica Risinger Robinald y Lilia Robinald no tuvieron segundas oportunidades ni apelaciones. Su tragedia fue inmediata y definitiva. La historia de Cameron Herring, en cambio, sirve como estudio de caso para la justicia juvenil, el riesgo de la conducción temeraria y el papel del sistema judicial en equilibrar la edad, la responsabilidad y la necesidad de proteger a la comunidad. Los medios de comunicación han continuado cubriendo la vida de Cameron en prisión, el impacto en su familia y las reflexiones públicas sobre el caso. En tribunales, en programas educativos y en charlas de concienciación vial, el nombre de Cameron Herring se ha convertido en sinónimo de advertencia, un recordatorio de que la velocidad y la imprudencia no son juegos, y que un solo error puede arruinar vidas enteras en cuestión de segundos.
En la actualidad, mientras Cameron cumple su condena, David Robinald sigue enfrentando el dolor de la pérdida. Su testimonio y su postura durante el juicio dejaron una huella indeleble en todos los que presenciaron la audiencia. La justicia legal puede haberse aplicado, pero el vacío dejado por Jessica y Lilia sigue siendo irreparable. La vida de David continúa, pero cada día trae consigo la memoria de lo que ocurrió, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia y de la responsabilidad individual frente a la sociedad. El caso de Cameron Herring también ha motivado debates sobre cómo la cultura juvenil y la fascinación por la velocidad contribuyen a tragedias evitables. Carreras clandestinas, presión de pares y el deseo de demostrar destreza al volante se combinan en un peligroso cóctel que puede tener consecuencias permanentes. Los programas de prevención en escuelas, la supervisión de conductores jóvenes y campañas de concienciación sobre la seguridad vial se han intensificado en Florida y otros estados como respuesta a incidentes similares, buscando que otras familias no tengan que enfrentar pérdidas tan devastadoras. En conclusión, la historia de Cameron Herring es una advertencia que trasciende un simple juicio. Es un recordatorio de que la irresponsabilidad al volante puede destruir vidas en segundos, que la justicia busca equilibrar la juventud con la responsabilidad, y que los efectos de un error de un solo momento pueden resonar durante décadas. Mientras Cameron Herring cumple su condena de 24 años, la comunidad sigue reflexionando sobre las decisiones que tomamos, la velocidad que elegimos y el respeto que debemos a la vida ajena. La tragedia de Jessica y Lilia Robinald permanece en la memoria colectiva, un recordatorio de que incluso los actos más breves pueden tener consecuencias permanentes. Si este caso te impactó, reflexiona, comparte y comenta tu opinión. La seguridad vial y la responsabilidad juvenil dependen de la conciencia de cada uno. Suscríbete para conocer más historias de sucesos que dividen opinión y que nos enseñan lecciones que no podemos ignorar.